Hola amigos, ¿qué tal? Sigue la vida después de la muerte. Escuchemos lo que enseña el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová al respecto, aclarando además, que no son solo ellos los que tienen esta postura, sino también otros muchos grupos que creen no tener nada que ver con esto, mas sin embargo toman los mismos pasajes y enseñanzas para concluir exactamente en lo mismo. Recuerda, esto aplica para muchos partiendo de la misma premisa. Escuchemos y analicemos entonces. ¿Hay vida después de la muerte? La respuesta que da la Biblia. La Biblia dice: los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5. Así que cuando alguien muere, deja de existir. Los muertos no pueden pensar, ni actuar, ni sentir. Bien, claramente la conclusión que se da es que según Eclesiastés 9:5, cuando el hombre muere deja de existir. ¿Pero de verdad dice eso, o será que no? Leamos nuevamente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Aquí pareciera ser que dice lo que quieren que diga, pero sin embargo no es lo que dice. Hay algo clave aquí, déjame explicarte. Los vivos saben que han de morir, eso está claro, agrega, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Dice que su amor y su odio, o sea sus sentimientos en general fenecieron ya. ¿Pero sabes que no leyeron en el ejemplo? Lo que sigue diciendo el texto y que es crucial. Dice esto: y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si tú analizas, este verso jamás está hablando de lo que pasa después de morir, sino lo contrario, de lo que sucede a los vivos, debajo del sol, en esta tierra. Los que mueren, ya no tienen parte, ni voz ni voto, ni amor ni odio expresable en este ámbito, debajo del sol, en la tierra. Mi pregunta es, ¿se lee en algún momento que los muertos dejan de existir? ¿No, verdad? Recuerda que Salomón expresa que él se puso a contemplar, según el verdadero contexto de estos pasajes, qué es lo que sucede al hombre debajo del sol, o sea cuando está vivo en la tierra. Observa. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado, y se describe así todo lo que le ocupa al hombre debajo del sol. ¿Ves que habla de la vida del hombre en la tierra y no de lo que sucede después de morir? Por eso usa el término debajo del sol. Es claro. Ahora, es por esto que me refiero al contexto de Eclesiastés tocante a este tema. Recuerda que aunque nosotros tengamos la Biblia dividida en capítulos y versículos, antes no era así, era todo un escrito y repito, tocante a este tema, lo narrado por Salomón es el mismo contexto de lo que está hablando en los capítulos mencionados. Por ejemplo en Eclesiastés 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Queda claro de qué habla Salomón? ¿Por qué mejor no poner de ejemplo a Jesucristo cuando se habló de lo que sucede después de morir? De hecho Jesús deja claro que él tiene la facultad para hablar de muchos temas, por sobre cualquier hombre, aún sobre Salomón, ya que Salomón no sabía lo que sucedía por sobre encima del sol, sino debajo del sol, en la tierra. Escuchemos. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Amigo, Jesús está hablando de él mismo. Quedó claro que Jesús demuestra que aún la reina del sur por su importancia, vino desde los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, pero que ahí quien les hablaba, o sea Jesús, era mayor en sabiduría que éste. Lo que está diciendo Jesús es que esa reina del sur aportaría en juicio contra esta generación, porque ella, alguien importante y sabia por ser reina, cruzó tierra y mar para poder escuchar lo sabio de Salomón, pero contrariamente, la generación que podía escuchar a Jesús, sin mover un dedo, ¿nunca le escuchó ni le escucha? Repito, porque entonces si Jesús es mayor que Salomón, y Jesús sí habló de lo que sucede después de la muerte, algunos no le escuchan y prefieren sentenciar el tema con lo que dijo supuestamente Salomón al respecto, sacándolo de contexto. ¿Entiendes por qué aún, esta reina del sur testificaría en juicio contra los tales que hacen esto? Para que entiendas, Salomón habló de cosas terrenales en lo citado, pero Jesús hablaba no solo de lo terrenal, sino de lo celestial. En Juan 3:12 Jesús dijo: ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Presta atención aquí. Descender es bajar,
por lo tanto el texto incluye dos cosas, subir y bajar, no solo subir, ya nadie ha hecho estas dos cosas, lo que no quita que hayan solo subido, escucha. Es que algunos tuercen esto para acomodar el pasaje a sus doctrinas leyendo una vez más, solo a medias. Dice subió pero también dice bajar, descender, por lo tanto algunos tuercen esto diciendo que Elías y Enoc nunca ascendieron al cielo según Jesús mismo, porque como verás dicen que la vida no continúa luego de morir, y esto no podría ser posible para ellos, porque el hombre tiene que dejar de existir, de nuevo, según ellos, siendo que jamás Jesús dijo esto, sino que agrega que nadie lo hizo para luego descender, por eso dice descendió del cielo, nadie jamás lo hizo para enseñarnos, solo él. Sí, ni aun el sabio Salomón lo hizo, pero lo paradójico es que no se toma en cuenta lo que el Señor enseña de lo que sucede al hombre luego de dejar este ámbito terrenal, luego de morir siendo que Él lo sabe y descendió para enseñarnos. Aún así, algunos no tendrán en cuenta sus enseñanzas al respecto, disfrazándolas de simbolismos cuando son claras, pero tomarán literal arbitraria y contrariamente solo algunos escasos versos para sentenciar lo torcido que citan de Salomón, de Eclesiastés, que se refirió a lo terrenal y nunca a lo que ocurre al hombre luego de morir, increíble. De un solo verso, harán una gigantesca doctrina, botando totalmente decenas de versos de lo que el Señor y los apóstoles nos enseñaron al respecto, una vez más, diciendo que son simbolismos. Incluso si leyéramos más de quién es el que bajó del cielo, o sea Jesús, y esto para el caso de los que no creen en que el Hijo de Dios es Dios, comprenderías la deidad de Cristo. Sí, porque en la narrativa, en algunas Biblias según el caso, no encontrarás que Jesús dijo, que el que descendió del cielo y les hablaba en forma presencial en la tierra, estaba también, en ese mismo momento presente en el cielo. Esto entonces, hace referencia a la omnipresencia solo de Dios, y Jesús no pudo mentir. Puedes pausar el vídeo y comparar el texto bíblico en Juan 3:12 que dice: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Quitaron la parte final que dice, que está en el cielo. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Continuemos escuchando. A polvo volverás. Dios le explicó al primer hombre lo que le sucedería al morir. Cuando Adán desobedeció, Dios le dijo: polvo eres y a polvo volverás. Génesis 3:19. Adán no existía antes de que Dios lo formara del polvo del suelo. Génesis 2:7. Y al morir, volvió a ser polvo y dejó de existir. Quiero que notes cómo usan textos cruzados para tratar de hacerlos ver como si hablaran del mismo tema. Claro que todos entendemos que somos polvo y al polvo volveremos, pero de esto se trata el Evangelio. Sí, comprende lo siguiente. A Adán se le dijo. Génesis 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. El día que Adán comió, ¿ese mismo día que desobedeció, Adán murió? ¿No, verdad? Entonces, ¿a qué se refería Dios con la sentencia dada? ¿Has crecido escuchando la historia de Adán, y jamás te lo preguntaste? Amigo, Adán tenía 130 años por dar alguna referencia, cuando nació su hijo Set, y puedes ver que aún estaba vivo, pues ya había sido sacado del huerto, incluso antes había tenido por hijos a Caín y Abel, y más aún Adán vivió 930 años. Entonces claramente no murió de forma física sino espiritual. Pues morir no es dejar de existir, morir significa separación. Adán, el día que murió fue separado de su relación con Dios, se rompió ese lugar que Dios ocupaba en él y fue separado. ¿No lo crees? Sí, está implícita esa separación en todo hombre. Es ese vacío que llevamos dentro y no sabemos por qué, es la separación de algo que debería ser normal, pero se rompió como relación, solo Dios puede llenar y restaurar ese vacío. Pero una vez más, el que descendió del cielo, o sea Jesucristo, para explicarnos lo dijo, Juan 3:3. Jesús hablaba con un tal Nicodemo y dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí está la clave, ¿sabes por qué debemos nacer de nuevo según el Señor? Porque estamos muertos espiritualmente, no de forma física.
Tienes el ejemplo con Nicodemo, ya que estaba vivo físicamente cuando se le enseñaba esto y él no lo entendía, como algunos líderes religiosos paradójicamente tampoco lo entienden. Es por esto que Adán el día que comió, murió espiritualmente, fue separado como Dios le había dicho, pero no lo fue de forma física. Repito, Adán vivió 930 años. Pero el día que comió de lo prohibido, ciertamente murió como se le había asegurado que moriría ese mismísimo día. De nuevo, morir es separación de Dios, o en el contexto humano, separado de su cuerpo que perecerá y volverá al polvo. Adán fue separado de Dios. De nuevo, cuando el hombre muere, su espíritu es separado de su cuerpo, y es por esto que el Señor promete resurrección. Escucha bien, cuando Adán y Eva pecaron, se cosieron ropas con hojas para tapar su desnudez, tú ya conoces el relato. Mas Dios los vistió con pieles de animales. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde salieron esas pieles? Esas pieles salieron de un animal inocente, figura de Cristo, que nada tenía que ver con el error humano, más inocente tuvo que morir para tapar la vergüenza y desnudez de los que habían muerto espiritualmente para poder estar de nuevo en la presencia de Dios. Pero si no crees que el hombre está muerto, separado de Dios espiritualmente, entonces escucha y razona esto. Lucas 9:59. El Señor le dijo a un hombre, sígueme. Este hombre le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Bien, según la perspectiva que algunos quieren dar a este asunto pregunto. ¿Estaban muertos físicamente estos hombres que enterraban a sus muertos? ¿Por qué el Señor dice que los muertos son todos ellos por no seguirle? ¿Por qué debe dejar este hombre que, estos muertos que están vivos físicamente, entierren a sus muertos que están muertos físicamente según el Señor? Claro, porque una vez más muertos, se refiere a estar separados de Dios en este caso, más allá de lo físico y no a dejar de existir, pues claramente existen. Es más, el Señor les llama muertos en este caso, a los que físicamente caminan, piensan y saben que han de morir físicamente y aún no lo han hecho. Se refiere a los que están vivos entre comillas, y a estos les llama muertos, que deben enterrar a sus muertos, que físicamente, ya nada saben, ya no caminan, ya perecieron y van a ser enterrados, una vez más, debajo del sol, como enseña Eclesiastés 9:5. Tú sabes la historia, pero más allá de esto, de lo que al polvo vuelve, también se debe decir, que les quedó mucha tela por cortar y lo saben. Dios ya tenía preparada la restauración de todo, aún de esto, tan así, que el Señor murió por nuestras culpas y vergüenzas, por nuestra desnudez, por la cual nunca podríamos estar delante de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amigo, nos cubrió con su sangre, con su vida por la nuestra, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. No por nuestras obras, sino por la suya. Nuestras obras son como las hojas que Adán y Eva cosieron para cubrirse, pero sin poder lograrlo. Necesitamos el abrigo y la justificación del Cordero, la piel que nos cubre del mal y condena. Esto es la resurrección, esta es la intención, pues si sentenciamos esto a la nada misma, ¿de qué valdría el sacrificio de Cristo? ¿Qué sentido tendría? ¿Acaso alguien puede decir que lo que se mató de Cristo no fue el cuerpo? ¿Acaso unos clavos pueden matar un espíritu? ¿Qué es lo que murió en la cruz? ¿Qué es lo que resucitó entonces? Primera de Corintios dice al respecto. Y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Termino aquí, ¿entiendes ahora por qué te digo que cruzan versos para formar doctrinas? Ellos dicen que dejamos de existir, porque está escrito que al polvo volveremos. Pero el Evangelio trae una esperanza, de hecho es una buena nueva, una buena noticia. Trae consigo la esperanza y promesa de la resurrección de ese polvo, de lo físico. Negar esto, es negar que Cristo resucitó. ¿Hay vida después de la muerte, dice la Biblia? La respuesta que da la Biblia. Claramente sí.
por muchos pasajes dados, y no solo uno sacado de contexto. Escucha. En Mateo 22:32 Jesús dijo, enseñando lo que Dios había dicho a los hombres de antaño: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Acaso tú piensas que Abraham, Isaac y Jacob dejaron de existir porque murieron físicamente? ¿Acaso Dios es Dios de alguien que no existe? ¿Podría ser Dios de ellos, si ellos no existen? ¿Acaso Moisés dejó de existir y también Elías? ¿Por qué se aparecieron a Jesús vivos entonces en el monte de la transfiguración? El tema es mucho más amplio, claro, pero si preguntas si en la Biblia existe la posibilidad de que se nos enseñe de que la vida continúa después de morir, tenlo por seguro que sí. Estos que ya partieron con el Señor, están a la espera de la resurrección en gloria de sus cuerpos físicos, porque como está escrito, los muertos en Cristo resucitarán primero, y a esto se refiere, a su parte física, no espiritual, porque ya están vivos, según Pablo y el mismo Jesucristo, y además, luego los que hayamos quedados, o sea sin morir físicamente, seremos transformados, también en cuerpos de gloria, para recibir al Señor en las nubes y viviremos para siempre con Él. Pero como digo, lo dejo a tu criterio. Nos vemos en la próxima.